Hola a todas y a todos, bienvenidos a esta octava clase del curso de PHP básico en luisperis.com. Bueno, en esta octava clase vamos a ver las funciones que vienen con PHP. Y esto es muy interesante porque PHP es un lenguaje muy especial. En la mayoría de lenguajes de programación, para utilizar funciones tenemos que insertar o incluir una librería que se llama, que contienen todas estas funciones. Bueno, que contienen un tipo de funciones. Por ejemplo, hay una librería en Java que es para los arrays. Y ahí tienes funciones para utilizar con arrays. Por ejemplo, para que lo entendáis. Y PHP es totalmente diferente. Tú simplemente cuando estás utilizando PHP, cuando haces esto de abrir PHP, ya tienes a tu disposición cientos y cientos y cientos de funciones. Esto tiene una parte positiva, que es que desarrollar páginas web y desarrollar aplicaciones es súper sencillo y súper rápido. Puedes desarrollar una aplicación en PHP de una forma rapidísima y sin preocuparte de nada. En cambio, tiene una parte negativa, y es que usa más recursos de los que debería, puesto que tienes a tu alcance cientos de funciones que otros lenguajes de programación tienes que poner adrede esa librería que va a tener esa función. Pues bueno, PHP sí que es un poquito más lento que otros lenguajes de programación. Pero bueno, estamos en el siglo XXI, esto no es 1990, por decirlo de alguna forma, donde era todo lentísimo. Ahora tenemos muchísimo procesamiento y realmente no se nota. Si tenemos una página web, como puede ser Facebook, que recibimos millones de peticiones por hora, pues sí que se notaría. Pero si vamos a recibir menos de 1 millón de peticiones al mes o al día, no se va a notar muchísimo. En cuanto a la velocidad de procesamiento estoy hablando. Así que bueno, como tenemos mucho procesamiento y estamos viendo PHP, vamos a ver cuáles son estas funciones. Como habéis visto, aquí he preparado varias funciones para iros explicando e iros enseñando. De nuevo, son cientos de funciones, no os la puedo enseñar todas. Yo quiero que aprendáis a utilizar las funciones, que sepáis qué es una función y que aprendáis a utilizarlas, ¿vale? Y luego al final de esta clase os enseñaré dónde podéis encontrar más información. Así que vamos a comenzar. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear diferentes variables que vamos a utilizar con las diferentes funciones. La primera variable se va a llamar usuarios y va a ser un array. Podéis hacer el array como queráis, así o así, como vosotros queráis. Y va a ser un array que va a tener nombres de usuarios aleatorios, como vosotros queráis. Por ejemplo, Luis, Carla, Pedro, María, Gabriel, por ejemplo. Perfecto. Ahora vamos a crear otra variable y la vamos a llamar nombre. Y vais a poner vuestro nombre completo, por ejemplo, Luis Peris. Ahora vamos a crear otra variable. Y en este caso va a ser un texto. Por ejemplo, vais a decir hola a todos. Por ejemplo, ¿cómo estáis? Por ejemplo. Y ahora, bueno, el punto y coma, que no falte. Y ahora vamos a crear dos variables más, y ya prometo que ya está. Una que va a ser la edad. Por ejemplo, poner vuestra edad, 28 años o el número que queráis, y otro que va a ser un float, un número, es decir, un número con coma. Por ejemplo, vamos a crear la variable precio y vamos a poner 10,11. Fijémonos que todo esto es para tener una variable que sea un array, dos variables que sean strings, una que sea un número entero y un float. Para ver diferentes funciones cómo interactúan con diferentes tipos de datos. No era por otra cosa, de hecho os podéis inventar el texto, podéis poner lo que queráis, igual que el nombre, igual que en usuarios. La idea es que tuviéramos un array, eso es lo importante. Así que bueno, vamos a ver la primera función que tengo aquí, que es el printr, ya lo he utilizado en alguna ocasión. Y vamos a imprimir un string con esto. Printr, ya lo dice, ya lo he utilizado en alguna ocasión, sirve para mostrar, al igual que el echo, aquí tenemos, echo nombre. Cuando hago esto, fijémonos que me aparece aquí el nombre, esto ya lo sabemos, pues printr también me sirve para mostrar los strings. Fijémonos que me aparece. También, si pongo, por ejemplo, el texto, me aparece. Si pongo edad, un número entero, me aparece. Y si pongo precio, fijémonos que ahora es exactamente igual que el echo, ¿vale? Es exactamente igual. Entonces,
¿Qué cambia el printr con el echo? Pues bueno, cambia que si en el echo, aquí vais a ver, echo usuarios, le pongo un array, me da una noticia de que no puede convertirlo a strings y el resultado es array. En cambio, con el printr sí que voy a mostrar por pantalla un array. Ahora pongo printr usuarios y fijémonos que ahora me aparece. Por cierto, si veis el código fuente siempre va a quedar más ordenado. ¿Vale? Fijaros que aquí pone array y aquí pone Luis, Carla, Pedro, María, Gabriel. Así mostramos. Así que bueno, aquí dejamos el printr, como vemos es súper sencillo, es una función que le pasamos un parámetro y ya está. Y nos muestra lo que hay por pantalla. La siguiente función que vamos a ver es iset. Y esta es súper interesante. Iset devuelve verdadero o falso. Y es una función que le pasas un argumento, es decir, tiene un argumento que le pasamos una variable, ¿vale? Le tenemos que pasar una variable del tipo que nosotros queramos y devuelve verdadero si está definida y no es null. Null es un tipo de dato, así que olvidarlo. Simplemente ya lo veremos más adelante, en una clase más avanzada, ya lo veremos. Pero para que lo entendáis, iset devuelve verdadero si la variable está definida y falso si no está definida. Vamos a hacer un ejemplo con bardam, que ya sabemos que es una función que nos muestra el tipo de dato. Así que dentro de bardam vamos a hacer la función iset, aquí la tenemos, que se vea bien, y le vamos a poner, por ejemplo, nombre. Y fijémonos que nos devuelve verdadero. Pero claro, ¿qué sentido tiene esta función? Pues lo siguiente, si ahora yo pongo, por ejemplo, me invento una variable que no existe, por ejemplo, administrador, y actualizo, me aparecerá como falso. Y esto vosotros podéis decir, pero Luis, ¿qué sentido tiene si no existe? Pues bueno, a lo mejor podemos hacer un if, aquí lo tenemos, y podemos hacer, oye, si la variable administrador la hemos definido es porque existe un administrador. Entonces, muéstrame algo por pantalla. Echo, existe esta variable. Y si no, pues bueno, muéstrame que no existe la variable. No existe la variable. Perfecto. Ahora yo actualizo esto y aquí pone que no existe la variable porque es, bueno, la variable administrador. En cambio, si le pongo otra variable, por ejemplo, precio, que existe la variable, no importa lo que contenga, realmente sí que importaría si es un tipo de variable especial null, pero como no lo hemos visto, no os preocupéis. En principio, si está definida, no importa lo que contenga. Ponemos la variable precio y vemos que pone que existe esta variable. Ahora fijémonos que vamos a hacer algo. Vamos a poner la variable nombre, que existe, y lógicamente nos va a decir, actualizamos, y nos dice que existe esta variable. Pero vamos a hacer lo siguiente, vamos a quitar esto, vamos a quitar lo que contiene dentro de la variable nombre, y actualizamos. Y fijémonos que sigue diciendo que existe la variable, porque la variable la hemos definido, es una variable de tipo string. Por lo tanto, está definida. Lo que importa aquí es que está definida, no si tiene algún valor. Así que ya conocemos la variable en la función iset. Lo voy a poner aquí, nos dice, a ver, así. Nos dice si está definida. Y el printr nos muestra arrays. Perfecto. Vamos a ver ahora otra función, que es la función, voy a ponerlo aquí, que se vea bien, round. Esta nos sirve para redondear. Vamos a ver que devuelve, bueno, os lo voy a mostrar enseguida. Mira, voy a hacer un echo y voy a hacer un echo precio. Y aquí vemos que el precio es 10.11. Y ahora voy a hacer un round. Le pasamos como argumento, uy, he puesto mal aquí. Le pasamos como argumento, aquí lo tenemos, le pasamos como argumento el precio, es decir, un número de coma flotante. Y vamos a ver que de 10.11 pasa a 10. Es decir, esta función nos devuelve un número entero pero redondeado. Es decir, si tenemos 10,11 nos devuelve un 10. Pero ojo, que si tenemos 10,70,
fijémonos que nos devuelve un 11. ¿Vale? ¿Y qué pasa si tenemos 10,50? Pues nos devuelve un 11. ¿Y por qué un 11? Pues bueno, porque el 10,00 y el 10,001 devolvería 10. Por lo tanto, el 10,50, como no existe, por decirlo de alguna forma, el 100, sino que el último sería el 99, pues el 50 estaría dentro de la parte superior. Por lo tanto, devolvería 11 cuando redondea. Lógicamente, todas las funciones, la función iset no tiene tanto sentido, pero todas las funciones, en principio, podemos devolverlas a una variable. Por ejemplo, la función iset podemos devolverla a una variable y la función round también. ¿Y cómo sería esto? Pues podríamos crear una variable, vamos a crear una variable que se llame precio redondeado, igual round. Y ya está. Fijémonos que si ahora lo cargamos, no nos aparece nada, porque se ha guardado aquí y todavía no lo hemos mostrado. Pero ahora podemos hacer un echo y podemos hacer precio redondeado. Actualizamos y nos aparecería aquí. Y además de que nos aparece aquí, la tendríamos guardado, tendríamos el precio guardado aquí en esta variable. Perfecto. Bueno, pues ahora lo que vamos a ver, voy a dejarlo aquí, vamos a ver otra función. Redondea un float. Vamos a ver la función run, que siempre está muy chula. Vamos a crear una variable para guardarle el contenido, que sea, por ejemplo, número, ¿vale? Y vamos a ver la función run, a ver, aquí está. Y esta función se puede trabajar de diferentes formas. De hecho, la mayoría de funciones tienen un montón de formas de utilizarlas. Ahora estamos en la octava clase de PHP, no nos vamos a volver locos viendo todas las formas de utilizar una función, así que os voy a enseñar las funciones básicas de cada función. Y en este caso tenemos que ponerle dos argumentos. Por ejemplo, vamos a poner el primer argumento donde queremos que empiece y el segundo argumento donde queremos que termine. Por ejemplo, así. Y esto nos devolvería un número aleatorio entre el 1 y el 10. Por ejemplo, vamos a hacer un echo número. Por ejemplo, el 3. Si vuelvo a actualizar, el número va cambiando. Vale. Vamos a hacer algo muy interesante. Vamos a hacer un for. Y vamos a hacer que nos devuelva 100 números. Aquí lo tenemos. Vamos a hacerlo aquí. Y que nos lo muestre por pantalla. Número y un BR. Lo concateno con un BR para que no me aparezcan todos juntos. Vale, pues esto lo que nos tendría que hacer, ya sabéis que es un for, nos va a recorrer 100 veces este código. Así que nos debe de generar 100 números. Actualizamos y fijémonos que nos aparece que el número más pequeño es el 1 y el mayor número es el 10. Y bueno, pues aquí tenemos 100 números. Lógicamente podríamos cambiarlo y podríamos poner del 20 al 30 o del 100 al 1000. Actualizamos y fijémonos que nos salen números aleatorios, 100 números aleatorios entre el 100 y el 1000. Lógicamente también podemos poner del 1 al 1000 como vosotros queráis. Y aquí tenemos el 67, 87, 1, casualmente nos aparece. Perfecto. Pues bueno, ya hemos visto el run, que nos sirve para generar números aleatorios. Bueno, la parte de aleatorios es algo extremadamente relativo, puesto que según los matemáticos no se puede generar algo aleatorio. Pero vamos, ni en matemáticas ni en el planeta, todo está... bueno, pues es algo porque claro, esto es súper interesante, porque ¿de dónde sacas la fórmula para que sea aleatorio? Muchos se basan, por ejemplo, en el tiempo. ¿En qué microsegundo nos encontramos desde 1970, por ejemplo? ¿En qué microsegundo estamos? Pero entonces no es algo aleatorio, porque si adivinas el microsegundo ya sabrías el número. Entonces, al final lo que hacen es juntar muchísimas variables para que sea muy complicado conseguir un número, adivinar qué número va a salir, por decirlo de alguna forma. Porque claro, esto es un ejercicio muy tonto, pero pensar que los números aleatorios también se utilizan en contraseñas. Es decir, para generar
como medidas de seguridad se tienen que generar números aleatorios, que etcétera. Bueno, pues para generar esos números aleatorios se tienen que usar muchísimas variables para que no sean inseguros las comunicaciones, por decirlo de alguna forma. Simplemente esto es una anécdota, lo voy a dejar aquí, que ya sé que me enrollo a veces, así que me disculpo. Y bueno, vamos a ver otra función que sé que a muchos de vosotros os va a gustar, porque es una función que, bueno, es algo diferente. Es algo que interactúa con el texto y eso siempre gusta bastante cuando estás empezando. Vamos a ver esta función que es realmente, viene del inglés, sería str to upper, que sería string to upper. Es decir, ponme en mayúsculas este string. ¿Vale? Y ya sabéis lo que hace, obviamente, ya lo acabamos de decir. Vamos a guardarlo en una cadena nueva, vamos a poner texto 2, por ejemplo. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner un str to upper. Y aquí vamos a poner lo siguiente, vamos a poner la variable texto como argumento. Y ahora vamos a mostrar esta variable. Ya queda almacenada aquí, por lo tanto, si la vamos a utilizar luego, no haría falta mostrarla, pero para ver cómo queda, vamos a ver lo que hace esta variable. Fijémonos que aquí tenemos la cadena de texto, hola a todos, ¿cómo estáis? Y vamos a hacerlo en mayúsculas todo. Y fijémonos que ya ha aparecido todo en mayúsculas, ¿vale? Esta función nos sirve para hacer todo un texto en mayúsculas. Lógicamente existen otras funciones como str to lower y que nos sirve para lo contrario, para hacer todo en minúsculas. ¿Veis? Aquí la H, aquí la tenemos en mayúscula, ya ha desaparecido, ahora es minúscula, igual que la C. Además existen otras para poner cada letra que empieza después de un espacio o de un punto, ponerla en mayúsculas. Hay muchas funciones para trabajar con cadenas. Así que la voy a guardar aquí. A ver, ¿cómo la pongo? Todas las letras a mayúsculas. Perfecto. Siguiente. Esta es súper interesante, porque además se utiliza bastante. Por ejemplo, para esto vamos a necesitar una cadena. Podéis coger, por ejemplo, el nombre o el texto. De hecho, esta función se puede utilizar de muchísimas formas. Y esta función, atención, sirve para cortar una cadena, ¿vale? ¿Y qué es esto de cortar una cadena? Pues bueno, ya sabemos que una cadena está formada por eslabones, que en este caso los strings son caracteres. Pues cortar un eslabón o cortar una cadena quiere decir que podemos decir, mira, quiero que me muestres únicamente los 5 primeros caracteres de ese string. Y me los conviertas además en otro string, porque esto es lo que hace la función. Para ello vamos a crear una variable llamada, por ejemplo, nombre corto, por ejemplo, y vamos a poner lo siguiente, vamos a hacer substr y aquí vamos a poner dos argumentos. El primero es en qué carácter empieza. Recordemos que empieza siempre en el 0, ya sea un array o los caracteres de un string, y qué cantidad de caracteres queremos coger, queremos robar, por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, vamos a poner 2. ¿Vale? Y lo guardamos en una variable. Y ahora vamos a mostrar esta variable, nombre corto. Vale, perdonad, se me ha olvidado poner aquí, lo primero, lógicamente, la variable que queremos cortar. Vale, es así. Es primero la variable a la que hacemos referencia, con la que vamos a trabajar, y luego el primero es en qué carácter empieza a cortar, que va a ser aquí, y cuando termina, que es en el carácter 2. Así que vamos a mostrar esto, punto y coma, y vamos a ver que aquí tenemos LU, es decir, ha empezado en el carácter 0 y ha robado, por decirlo de alguna forma, ha cortado 2 caracteres y nos ha devuelto un string, es decir, ha cogido un string y ha creado, a partir de este string, a partir de la línea 4, ha creado otro string de 2 caracteres. Fijémonos que si pongo el número 1, nos aparecerá UI, ¿vale? Actualizo aquí y nos aparece UI. ¿Por qué? Porque bueno, el 0 es el carácter L y el 1 es el carácter U.
Y como además le hemos dicho que coja dos caracteres, pues bueno, ha cogido la U y la I. Entonces, podéis hacer lógicamente, podéis practicar como vosotros queráis y podéis poner del 0 al 7, por ejemplo. Actualizamos y aparecería Luis espacio PE. Recordemos que el espacio también es un carácter. Así que vamos a coger esto y lo vamos a guardar ya. Y os muestro otra función. Corta un string. Por cierto, esta variable sigue intacta, no se modifica para nada. Perfecto. Bueno, pues ahora vamos a ver otra función muy interesante. Y es la str replace. Y sirve, es muy interesante porque le pasas, por decirlo de alguna forma, le pasas un string y le dices, oye, cuando cojas este string, búscame una palabra y modifícamela por otra. Por ejemplo, vamos a hacer una prueba, vamos a crear una variable llamada texto2, por ejemplo. Y vamos a hacer lo siguiente, str replace. Y veis que tiene tres parámetros. El primero es qué palabra queréis buscar. Por ejemplo, vamos a poner hola. Vamos a utilizar la cadena, esta cadena de texto, ¿vale? Luego es por qué palabra la queréis modificar. Por ejemplo, adiós. Y la tercera es qué variable es. Por ejemplo, texto. Bueno, pues entonces, si nosotros ejecutamos esto, vemos que no aparece nada. Ahora vamos a coger y vamos a mostrar esto por pantalla, ¿vale? Vamos a mostrar esta variable. Fijémonos que la variable texto es hola a todos, ¿cómo estáis? Actualizamos, guardamos primero, actualizamos y en vez de hola nos aparece adiós. En el caso de que, por ejemplo, hubieran varios holas, por ejemplo, hola a todos, coma, hola de nuevo, modificaría todos los holas. Guardamos y actualizamos. Fijémonos que aquí tenía un hola y aquí otro hola. Y esta cadena de texto es un string que se ha generado a partir de este otro string y este sigue intacto, Es decir, fijémonos que si ahora yo, por ejemplo, hago un br para hacer un salto de línea HTML y ahora junto esto con el texto 1, es decir, si primero muestro este texto, hago un salto de línea para que aparezca abajo y muestro este texto, veremos que no se ha modificado. Si queremos que este texto se modifique, por ejemplo, vamos a hacer un echo texto. Si queremos que este texto que pone hola a todos, hola de nuevo, se modifique para no crear una variable diferente, sería tan fácil como la misma variable que ponemos aquí, ponerla aquí. Entonces, utilizaría esta variable para almacenar este resultado. Actualizamos y vemos que pone adiós a todos, adiós de nuevo, ¿cómo estáis? Perfecto. Como veis es muy útil esta función. A ver, pongo busca y cambia una o varias palabras. De hecho, hemos puesto una palabra, pero podríais haber puesto un espacio. Realmente es un trozo de texto. Busca un trozo de texto y lo modifica. Bueno, atentos ahora porque esta función que os voy a enseñar, de hecho son dos en una, las tengo aquí. Son dos en una, son especiales. Porque hasta ahora teníamos que guardar el resultado en una variable, ¿verdad? Es decir, cuando hacíamos un round teníamos que hacer, por ejemplo, el run, teníamos que crear una variable, por ejemplo, número aleatorio igual a run, por ejemplo, 1, 10. Tenemos que crear una variable para almacenar este resultado. Pero hay ocasiones, muy pocas ocasiones, donde no es necesario. Y esto es muy importante que lo entendamos. Hay ocasiones donde, por ejemplo, con el short, que sirve para ordenar un array, no hace falta que creemos otro array. Por ejemplo, el short lo que hace es ordenar alfabéticamente un array que le pasamos. Alfabéticamente, y si es un array numérico, pues numéricamente.
¿Y cómo hace esto? Pues bueno, primero vamos a imprimir el array, usuarios, actualizamos, aquí lo tenemos, y vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer sort, ponemos el nombre del array y lo volvemos a imprimir, ¿vale? Es decir, imprimimos el array tal como está, ejecutamos la función sort, pasándole como argumento el array, pero no lo guardamos en otro array, simplemente le pasamos aquí y ya está. Y luego lo volvemos a imprimir. Recordemos que no hemos hecho, y esto es importante, usuarios igual, ¿vale? No lo hemos hecho. Pues fijaros lo que sucede. Actualizo, el primer array que se muestra es este, luego se ejecuta el sort, que es para ordenar, y fijaros que lo ha ordenado alfabéticamente. El índice no ha cambiado, lo que ha hecho es cambiar los valores alfabéticamente. Esto es muy interesante y muy importante que lo entendamos, porque la mayoría de funciones no funcionan así, ¿vale? La mayoría de funciones tenemos que guardar el resultado que nos devuelve la función, pero en este caso es como una función especial. En clases avanzadas ya veremos por qué sucede internamente. Bueno, pues ya tenemos ordenado, pero ¿qué pasa si queremos hacerlo al revés? Imaginad que estamos ordenando por fechas, pero ¿qué pasa si queremos que sea no alfabéticamente, sino al contrario? Pues podemos ponerle una rsort, y nos trabajaría al revés. Empezaría al contrario que alfabéticamente, empezaría de abajo a arriba, por decirlo de alguna forma. Pues bueno, son funciones muy útiles. Perfecto. Bueno, entonces ya nos quedan dos funciones. Ahora entonces nos quedan dos funciones muy importantes. La primera es explode. Así es. Y sirve, bueno, le vamos a pasar un texto, atención, le vamos a pasar, por ejemplo, este texto, y lo va a convertir en arrays. Por ejemplo, ¿y cuándo lo va a convertir en arrays? Pues cuando nosotros queramos. Le podemos decir, quiero que cada palabra sea un array diferente. Pues hará eso. O si le dices, quiero que cada vez que encuentre un punto lo convierta en un array, pues entonces cogerá una frase y creará un array con diferentes frases. Vais a ver que es súper sencillo. Tiene dos argumentos. El primero es el delimitador, que se llama. Podemos poner, por ejemplo, un espacio para que cada palabra la convierta en un array. Y luego el segundo delimitador es el string. Perfecto. Si hacemos esto, esto nos devuelve en una variable que vamos a crear, por ejemplo, un array. Vamos a crear una variable llamada array, por ejemplo. Fijémonos, que ahora mismo no aparecerá nada, porque nos lo devuelve, no nos lo muestra. Pero ahora vamos a usar el printr para imprimir este array. Fijémonos que hemos usado este texto. Actualizamos y fijémonos que pone hola a todos, hola de nuevo, ¿cómo estáis? Es decir, ha detectado cada espacio y ha creado un elemento de un array a partir de cada espacio. Si le hubiéramos dicho, por ejemplo, que lo hiciera con cada coma, pues lo habría hecho en dos. Aquí, hola a todos, que sería esta parte, y luego habría cogido el espacio y habría hecho lo siguiente. Hola de nuevo, ¿cómo estáis? Lo mismo podemos poner una coma, un punto o la letra A, por ejemplo. Actualizamos y fijémonos que aquí nos detecta dónde está la primera A, es esta, por lo tanto nos pone HOL, coge la A, que es un delimitador, salta, aquí coge el espacio, esto realmente el 1 hay un espacio aquí, realmente hay un espacio, salta porque detecta otra A y va buscando hasta que detecta aquí otra A. Y por último, coge el resto. Fijémonos que aquí hay una A, pero como lleva acento no la coge. Pues bueno, lo vamos a dejar, por ejemplo, lo vamos a dejar así, que quedaría mejor. Bueno, pues ya tenemos el explode. Lo voy a guardar aquí arriba para que lo podáis ver. A ver, convierte un string en un array. Perfecto. Bueno, pues para despedirme de estas funciones y despedirme de todos vosotros,
vamos a ver una última función llamada implode. Es lo contrario del explode. Vais a ver, aquí le vamos a tener que pasar un array, como es el array usuarios, y atención, nos lo va a convertir en un, nos lo va a convertir en un string, ¿vale? Vais a ver qué sencillo que es. Vamos a crear una variable que sea, es decir, una variable string, por ejemplo, usuarios texto, por ejemplo, para que sepamos que realmente no es un array, y vamos a poner, a ver, uy, qué mal lo escribo, implode. Bueno, aquí olvidaros de glue y piezas, que esto serían del inglés pegamento y piezas, olvidaros de esto, y escuchadme, esto tiene dos argumentos, ¿vale? El primer argumento sería opcional, por decirlo de alguna forma, pero bueno, sería en cada elemento, ¿cómo queréis separarlo cuando se convierta en array? Es decir, ¿queréis que aparezca Luis-Carla-Pedro? ¿O queréis que aparezca Luis espacio Carla espacio Pedro? ¿O qué queréis que aparezca? A lo mejor queréis que aparezca una coma. Pues bueno, aquí lo tenéis que poner. Por ejemplo, vamos a poner coma espacio. Y el segundo argumento es el array, el propio array. Usuarios. Perfecto, ya está. Ahora vamos a imprimir con el echo, fijémonos que estamos usando el echo, que aquí no funciona en arrays. Vamos a imprimir este string, ¿vale? Que es el usuario txt. Y fijaros, bueno, vamos a verlo aquí que será mejor, que el otro es el código fuente. Fijaros que nos ha creado un string que nos separa cada elemento con una coma y un espacio. Fijémonos lo potente que es esta función, ¿vale? De hecho, mirar esto, si usamos el bardam, que nos muestra el tipo de dato, usuarios txt, si usamos el bardam, veremos que es un string de 35 caracteres, que no tiene nada que ver con un array, ¿vale? Y de nuevo, si tenemos esto, ya sabéis que con la función explode lo podemos convertir esto en un array. Pues bueno, voy a guardar esta función y ya me voy a despedir de vosotros, pero antes os quiero mostrar algo. A ver, convierte array en string. Perfecto. Pues antes de despedirme de vosotros, os quiero mostrar algo. Quiero venir aquí a Google y mostraros, a ver, ¿dónde está? Bueno, aquí está. php.net. Bueno, PHP, ya sabéis que es el lenguaje de programación que estamos utilizando, tiene una documentación genial. En serio, yo os invito a que vayáis a la página web principal de PHP, que no es, a ver, bueno, es esta, se ve que la han cambiado hace poco. Bueno, que yo os invito a que vayáis a la página principal de PHP, vayáis al apartado documentación y, bueno, además la tenéis en vuestro idioma. Bueno, y quiero que vengáis aquí y que busquéis funciones para lo que queráis. Por ejemplo, para texto, vengáis aquí y busquéis las funciones. Porque lo que quiero es que os deis cuenta de que existen cientos de funciones. Bueno, en este caso la verdad es que han cambiado bastante la página web. A ver, str... Bueno, ahora sí, perdonad. Pues lo tendréis que poner en inglés. Pues quiero que veáis que existen cientos de funciones. Realmente no es que esté muy bien ordenado, pero sí que está muy bien documentado. Por lo tanto, si vais por ejemplo, si vais a PHP a Google y ponéis función PHP para hacer tal, por ejemplo, PHP time, por ejemplo, una función para ver cómo podemos mostrar el tiempo, cómo podemos trabajar con el tiempo para saber qué hora es ahora mismo, pues simplemente poniendo PHP time en la página web de php.net, aquí está, nos aparecerá. Normalmente está todo en castellano, normalmente está todo traducido. Hay algunas cosas que no, pero la mayoría está traducido al castellano. Pues yo os invito a que vengáis aquí. Bueno, esto es lo que estaba buscando, por cierto, que lo cambian cada año, que son las referencias y todo. Es decir, podéis buscar, por ejemplo, aquí está, extensiones relacionadas con fechas y horas, por ejemplo. Y podéis ver funciones y cómo trabajar. Es decir, siempre que tengáis una duda, no penséis que tenéis que crear una función, que ahora veremos en otra clase cómo se crean funciones, sino que seguramente ya existe esa función. PHP es un lenguaje de programación que está muy pensado para que no tengas que crear muchas funciones porque la mayoría van a existir ya, ¿vale? Entonces, simplemente quería que
daros el consejo de que os habituéis a la documentación de PHP, porque aunque parece horrible, porque realmente está muy mal estructurada, realmente la documentación es muy buena. Así que yo os recomiendo que visitéis la página web de PHP, que os acostumbréis a cómo funciona más o menos, por lo menos, y luego podéis buscar, si esto no funciona tan bien como otras veces, podéis buscar directamente en Google, ponéis PHP y qué queréis hacer, por ejemplo, make time, por ejemplo, y aquí te aparece una función que es mktime, para generar fechas, etcétera, ¿vale? Y aquí te pone siempre ejemplos. Además, aquí te dice, te mueves a algo similar a esto, por ejemplo. O imprime esto, por ejemplo. ¿Vale? Y lo mismo que podéis trabajar con fechas, podéis hacerlo con lo que vosotros queráis. Podéis hacerlo, podéis hacerlo también con arrays, por ejemplo, ordenar array. Vale, he puesto mal. Ordenar array. Y aquí os sale ya ordenamiento de arrays, el manual o la función sort. ¿Vale? Aquí tenéis toda la documentación. Por favor, acostumbraros a usar la documentación de PHP. No está muy bien estructurado, pero es muy potente. Tiene muchísima documentación y está muy bien explicado, en serio. Y además, lo mejor, que a mí me encanta esta parte, es que tenéis un montón de ejemplos. O sea, tenéis un montón de ejemplos para ordenar con el sort. Además, la gente contribuye mucho y hace ejemplos más potentes. Así que bueno, ya sé que esto no es tan divertido como otras cosas, pero es algo que nos toca hacer. Cuando nos metemos en un lenguaje de programación nuevo, ya sea PHP, ya sea JavaScript, ya sea Java, tenemos que aprender a mirar la documentación. Así que yo ya me despido de todos vosotros y nos escuchamos y nos vemos en la próxima clase. ¡Hasta entonces!